Éxodo, ese libro de la salida, ese libro de cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y así podríamos ir enumerando los nombres de los temas de los libros en la Biblia. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios nos habla acerca de la iglesia, y el tema de la carta de Pablo a los Efesios podría ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero Filipenses es una carta muy especial, porque su tema de la carta de Filipenses es la mente gozosa de Cristo, y nos habla de cómo un cristiano puede tener gozo y puede tener felicidad y puede tener esa alegría y esa satisfacción de parte de Dios por tener la mente gozosa de Cristo. Ahora, quiero llevarnos a Filipenses en el capítulo 1, solo para nuestra reflexión esta noche, de los versículos 27 hasta el versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al versículo 30. En este capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de todas las bendiciones que él recibió aún estando en la prisión, en la cárcel. Solo para que vean un ejemplo, el versículo 12, note usted lo que dice Pablo en el versículo 12, solo para tener un contexto de lo que Pablo habla en todo el capítulo 1. Pero dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto nos da una perspectiva, nos da una idea de cómo Pablo, por tener la mente gozosa de Cristo, no le importaron las cadenas, no le importaron las prisiones, no le importaron las críticas, no le importaron las circunstancias. Todo lo contrario. ¿Qué está diciendo Pablo? En lugar de decir, aquí me tratan mal en esta cárcel, ¿cómo? Una vez al día nada más. Estoy custodiado con 16 soldados romanos, con lanzas poderosas y escudos tremendos, con una cárcel demasiado diminuta, demasiado pequeña. Estoy aquí sufriendo y padeciendo por la causa de Cristo. El apóstol ni siquiera menciona que él está atravesando tribulación. Simplemente Pablo lo reduce a estas palabras: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjese bien, en lugar de ser un estorbo en mi vida, en lugar de ser un fastidio, en lugar de ser una pena, en lugar de ser un dolor que acaba con mi vida, Pablo dice: quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio. Y yo creo que cuando uno puede tener la mente enfocada en Cristo, la vida cambia. Las cosas tienen que ser diferentes, porque todos sabemos los padecimientos de Cristo, su sufrimiento, su dolor, su tragedia, humanamente hablando, en la cruz. No fue algo muy fácil de soportar. Creo que ningún ser humano, sin ser culpable, hubiera soportado todo lo que el Señor Jesús sufrió desde el huerto del Getsemaní hasta llegar a la crucifixión. ¿Pero por qué lo soportó? Porque él tenía la mente de Dios. Y si Cristo tenía la mente de Dios y Pablo tuvo la mente de Cristo, y si nosotros podemos tener la mente de Cristo, podemos soportar con gozo los problemas, las tribulaciones. Y ojalá que al final podríamos nosotros definir también: quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, los problemas que estoy atravesando, la enfermedad que tuve, la escasez económica que atravesé, quiero que sepan que no me causó ningún dolor. Al contrario, todo lo que me sucedió sirvió para el progreso del Evangelio. Ahora, llegamos al versículo 27, en donde Pablo hace una petición a la iglesia de Filipos y les dice, versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿y cuál es el llamado? Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo una misma fe por el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición,
más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y mire qué bonito el 29, y me quiero enfocar en el 29, y quiero que lo leamos en voz alta el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué tal? ¿Cree que podemos memorizar el versículo 27? 3 veces en voz alta. Porque a vosotros os es concedido, el 29, perdón, dije 27, el 29. 1, 2, 3. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 2 veces más. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sin ver la Biblia, a ver si lo recordamos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Lo dijimos bien, hermanos? Mire, yo tengo una pantalla ahí al frente. Bien fácil el versículo, hermanos. Después del llamamiento que Pablo hace en el versículo 27, nos está diciendo: solo quiero que se comporten como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es vivir digno del Evangelio? Vivir digno del Evangelio es vivir apegado a Él, reflejando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, reflejando no solamente las bendiciones que Él nos da, sino también glorificándolo a Él por quien Él es en nuestras vidas. Pero el versículo 29 he pedido que lo memoricemos, porque es un pasaje precioso, un pasaje maravilloso, en donde Pablo nos afirma una gran verdad. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ese es el primer punto. Conocer a Cristo. ¿No cree usted que Pablo dice que es un privilegio que tenemos? Es un privilegio, hermanos. Mientras mucha gente no conoce a Dios y está perdido en sus razonamientos vanos, está perdido en su propia conducta, personas que son guiadas solamente por sus propios instintos naturales, mientras rechazan todo lo que es palabra de Dios, mientras viven alejados del conocimiento de Dios, Pablo dice que ustedes y yo tenemos el privilegio, primero, de conocerle. De conocerle. Bendito el día, fíjese bien, maravilloso el día, bienaventurado ese día, cuando alguien a usted le habló del amor de Cristo. Cuando alguien le dio testimonio del amor de Dios. Pero no solamente eso, bendito ese día cuando usted pudo entender y tomar la decisión de abrir el corazón para Jesús. Porque a partir de ese momento, cuando usted abrió el corazón a Cristo, usted entró en ese proceso de conocerle y conocerle y conocerle, de tal manera que cada día que pasa, nuestro conocimiento es más alto que desde el principio cuando aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento tiene que ver con un progreso de día con día, día con día. Recuerdo un pasaje en donde la Biblia dice que para los hijos de Dios, nuestro conocimiento es como la luz de la aurora que va creciendo, creciendo y creciendo. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo doy gracias a Dios el día en que yo conocí a Jesús. 29 de marzo de 1975. El día en que tuve que levantar mi mano, pasar al frente y decirle: Dios, entra en mi vida, entra en mi corazón, aquí estoy, perdóname, y adelante. Hermano, ese día es bonito. Ojalá todos pudiéramos recordar el día en que nacimos de nuevo, porque generalmente nos recordamos del día en que nacimos físicamente. En mi caso, 10 de junio 1962. En el caso de muchos de ustedes, 1918, no, 1950, 60, yo no lo sé. Pero todos recordamos la fecha de nuestro nacimiento, o por lo menos la fecha en que nos dijeron que nacimos. Pero muchas veces no recordamos la fecha del segundo nacimiento. ¿Cuántos recuerdan la fecha de su segundo nacimiento?
La hermana Teresa, hermana Saraí, la hermana Hortensia, ¿ya ve? La hermana Esperanza, ¿quién más se anima? La hermana Ani, 5. Ya ve, la mayoría no recordamos el día de nuestro segundo nacimiento, pero lo recordemos o no, ¿no cree usted que fue maravilloso el día en que conocimos a Jesús? En que le dijimos, Señor, entra en mi vida, porque Pablo está diciendo esta noche que es un privilegio, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que le conozcáis, por la causa de Cristo, nosotros le conocemos a Él, y todos sabemos cuál es la causa de Cristo. Hay gente que lucha sin saber cuál es su causa. Hay gente que se mete en problemas sin saber cuál es su causa. Mire, revoluciones y guerras. En muchas revoluciones, en muchas guerras políticas, civiles, ¿cuánta gente ha muerto y murieron sin entender la causa por la que murieron? Pero Pablo nos dice esta noche que por la causa de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por el propósito que Él tenía, nosotros hemos llegado a conocerle. Y qué privilegio, hermanos, más grande, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Y aquí está el punto: no solo a que creáis en Él, o no solamente en que lo conocemos a Él, y aquí está el principio de esta noche, sino que padezcáis por Él. Y esto se vio reflejado en la vida de los discípulos y en la vida de la iglesia primitiva. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Esteban. Y dice la Biblia que Esteban murió apedreado. Y dice la Biblia que Saulo estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban. Y qué tremendo, hermanos, porque Esteban sentía en su propio cuerpo físico el dolor de las piedras, el tormento de las burlas, el tormento de las acusaciones, y se convirtió en el primer mártir. Y no solamente eso, Esteban tomó el ejemplo del Señor Jesucristo, y dice la Biblia que cuando Esteban murió, vio los cielos abiertos, y lo que se le vino a su corazón fue las mismas palabras de Jesús: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero ahí tenemos un ejemplo vivo de un hombre que tuvo el privilegio de conocerle y de creer en Él, pero a la misma vez de padecer por Él. ¿Cómo murió el apóstol Pablo, hermanos? Guillotinado, le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Crucificado, cabeza abajo. ¿Cómo murió el apóstol Juan? Expatriado en la isla de Patmos, sacando minerales de la isla como un esclavo. Pero miren qué maravilloso, Dios ahí le dio la revelación del libro del Apocalipsis. Pero hombres que sufrieron por la causa del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías. ¿Cómo murió Isaías? Murió aserrado con una sierra de cortar madera. Imagínese usted, si cuando nos seguimos, cuando estamos, los que cocinan, que están cortando el tomate y todo eso, una pequeña heridita y brota la sangre. Exactamente, y hay ardor, hay dolor cuando brota la sangre. Ahora piense usted, en carne viva, tomar a alguien sin ningún analgésico, sin ninguna, ¿cómo se llama esta cosa para dormir? Sin ninguna anestesia. Imagínese usted agarrar a alguien y partirlo literalmente por mitad con una sierra en carne viva. Ha de haber sido una tortura infernal tremenda. El profeta Jeremías fue lanzado a una cisterna de lodo solo porque proclamaba la verdad de Dios. Un hombre que predicó 40 años, y note usted, jamás en sus 40 años de ministerio vio ningún convertido. ¿No cree que es duro, hermanos? 40 años. Si cuando usted le testifica a alguien y lo rechaza, usted se siente mal. Si cuando usted le promete venir a la iglesia, cuando usted invitó a alguien y usted está esperando aquí el domingo a que venga su invitado y no vino, usted dice: sabía que no iba a venir, pues quizás por eso no vino. Sabía que no iba a venir, sabía que era mentiroso y no vino. Se siente mal. Ahora imagínense Jeremías predicando 40 años,
y se le conoce como el profeta llorón en la Biblia. ¿Sabe quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías. En donde él se lamenta delante de Dios al ver que el pueblo, hermanos, no responde al evangelio de Dios, a las buenas nuevas de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Pablo esta noche? Pablo nos dice que tenemos el privilegio no solamente de conocerlo o de creer en él, sino también que padezcamos por él. Es bonito ser cristiano, y es bonito ser cristiano aquí en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hermanos, los que conocemos parte de Latinoamérica, usted se va a dar cuenta que en Latinoamérica la gente tiene un celo por Dios y una devoción por Dios. Su misma pobreza, su misma calamidad económica muchas veces les hace buscar y depender de Dios. Las guerras, las tragedias. ¿Usted cree que lo que está sucediendo en México ahorita con esta guerra de los narcotraficantes es por casualidad? En un sentido es obra de Dios, porque Dios va a ocupar esa circunstancia, y ya la está ocupando, y ya la ocupó, para que México tenga un acercamiento con Dios. México no es lo mismo que hace 20 años, que hace 30 años atrás. Hace 30 años el evangelio en muchos lugares de México, hermano, era que a usted le cortaban la cabeza o usted salía ciego de tantas piedras en la cabeza. Hoy en día, gracias a Dios, hay iglesias en muchos pueblos, en donde eran pueblos impenetrables. Ahora se está predicando la palabra de Dios. Avionetas, fíjese bien, avionetas de las sociedades bíblicas y de instituciones cristianas en los pueblos en donde no pueden entrar vehículos y en donde la gente habla otro que no es el castellano sino dialectos. En esos lugares van avionetas y tiran nuevos testamentos con el dialecto de estas personas. Y no solamente eso, hay unos radios que son transmisores solares, en donde está la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Para las personas que no pueden leer, desde los aviones les tiran las Biblias en estos aparatitos, en donde no ocupan batería, porque en estos lugares una batería es un lujo. Entonces, gracias a Dios por la ciencia, está el sistema de estos receptores solares, en donde ellos lo ponen al sol y están por años, y todos los días pueden escuchar la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso. Pero aquí en Estados Unidos es lindo ser cristiano. Hermano, en Latinoamérica también a nadie le dicen nada a uno. Mire, es más, en El Salvador, en México no sé, pero hay lugares de nuestros países. Si a usted se le ocurre poner una iglesia ahí en la esquina, usted pone su iglesia y nadie le dice nada. Compra el terreno, comienza a construir poco a poco hasta tener su templo. Aquí es diferente. Aquí hay, para todo hay regulaciones. Si nosotros queremos tener aquí una iglesia de 400 personas, necesitamos un estacionamiento mínimo para 100 carros, basado en un carro para 4 personas. Y son regulaciones establecidas, que tiene que tener su cuestión de, ¿cómo se llama?, del fuego, eso, esas bombas de extinguidores, que esto y lo otro. En nuestros países no existen, y si existen, no las cumplen. Bueno, pero es fácil predicar el evangelio. Aquí en Estados Unidos, qué lindo también es ser cristiano. Pero yo a veces me pregunto, ¿cuáles son los padecimientos a los cuales Cristo o Pablo nos está diciendo? Porque yo hasta hoy, que yo sepa, de aquí de nuestra iglesia, no he visto que a alguien lo metan preso por predicar el evangelio. O que le digan, si usted predica el evangelio, mañana no amanece usted y toda su familia. Y si amanecen, amanecen pero bien templados. No hemos visto eso, hermanos. No hemos visto amenazas en contra de nuestra fe. Sin embargo, Pablo está diciendo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis o no solo que le conozcamos, sino también que padezcáis por él. Mire, hermano, cómo me gustaría que nosotros como iglesia copiáramos, le pidiéramos al Señor la actitud de estas iglesias en nuestros países, en donde se hablan de servicios de oración, y ahí está el montón de gente orando al Señor. En donde se dice, vamos a tener un campo blanco el próximo viernes. ¿Sabe qué es un campo blanco? No. Un campo blanco en nuestros países se le llama como cultos de hogares.
Pero son cultos de hogares que no creen que llegan 10 personas. ¿Por qué creen que nos llaman come tamales? Porque esos servicios en esos hogares se convierten también, después del servicio, en unas comidas de tamales tan ricos. ¿Y quién no quiere ir donde hay tamales? Y la gente está ahí, hermanos, caminando 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros. Le digo porque yo predicaba en estos lugares, hermanos, en lugares tan lejanos, en donde una vez yo me acuerdo que se llama Aguilares, la hermana Teresa de conocer, porque es por su lado, hermana, allá en Aguilares, en una hacienda que se llama Hacienda La Cabaña. En ese lugar, yo fui a predicar una campaña de 15 días, de domingo a domingo hasta el otro domingo, imagínense usted. Y mi garganta aguantaba, y al aire libre, en una tarima. Mi papá me regaló una corbata, de esas corbatas de ganchito, ¿han visto los que se ponen corbata? Que no se hace nudo, más prácticas. Viene un ganchito y uno se la pone aquí. Y mi papá me dijo, te regalo esta corbata porque al pueblo donde vas es un pueblo idólatra. Si alguien se enoja y se sube a la tarima, no te puede ahorcar por la corbata. Cuando te jale la corbata, se va a quedar con la corbata en la mano. Porque las corbatas de nudo, las que usamos, las regulares, solamente los que sabemos, se regula por la parte de abajo, nos jalan la cosita de abajo y nos pueden ahorcar. Y me dijo, te regalo esta corbata porque si te agarran, no te ahorcan, se quedan con la corbata. Hermanos, y yo era uno de los predicadores que predicaba pequeño, pero en contra de la idolatría, así en contra del catolicismo, porque yo crecí en una iglesia radical, en el sentido de que santidad a Jehová. No sé si tratan de entender lo que digo, pero que todo era malo, ¿me entienden? Y yo predicando a todo viento, y que idólatras se van a ir al infierno, que pecadores, que esto y que lo otro, y predicaba así con esas ganas. Mi papá, conociéndome, dijo, te voy a regalar una corbata de esas que si te jalan no te ahorcan. Pero lo que le quiero decir es que con ese pastor, el medio de transporte que tenía era una motocicleta, pero no motos como la que yo tengo, las que usted ve en la calle. Era de esas motos bien flaquitas, que para que camine primero hay que pedalear y después sigue caminando la moto. Y el pastor era así como el hermano Juan.